Voy a hablar un poquito sobre un trabajo que hice el semestre pasado. Hace 6 años que estoy trabajando cooperación financiera regional. Y estoy trabajando cooperación financiera regional porque estábamos en el entendido hace 6 años que podíamos construir un banco de desarrollo de nuevo tipo que se iba a llamar el Banco del Sur y creíamos que podíamos plantear una alternativa a la arquitectura financiera internacional existente. Lo que estamos mirando es que eso no es posible, o sea, que el intento de hacer este esquema de cooperación regional con un Banco del Sur, un Fondo del Sur, etcétera, es un intento que ya está trunco. Está trunco y al mismo tiempo se ha destrabado una cosa que se llama la Corporación Andina de Fomento, que ahora se llama el Banco Latinoamericano de Desarrollo, que ahora tiene 22 miembros, ya no tiene más 5 miembros, antes eran los países andinos, ahora son todos los del CELAC, y le han aumentado el capital a 6.500 millones de dólares. Entonces hay una transformación del Banco Latinoamericano de Desarrollo de lo que era antes a lo que es ahora. El problema con eso es que ese es un banco para la infraestructura. Es como el BID, es como el Banco Mundial, es un banco para infraestructura. Y el punto del Banco del Sur era, y por eso el estudio sobre cooperación regional, el punto del Banco del Sur era la autonomía alimentaria, la soberanía alimentaria, la soberanía de la educación y de la salud. Que pensábamos, y yo sigo pensando, que nos han vendido un limón, como dicen en americano. Nos han vendido un coche que no camina. El efecto en México del proceso de apertura del mercado de alimentos ha llevado no a una mejora de la producción de alimentos ni a una mejora en la eficiencia de la producción de los alimentos, sino a una destrucción de la producción de los alimentos. México vive ahora de alimentos importados. Es absurdo. Y esto nos está pasando a todos. Entonces tenemos que recuperar la capacidad de producción y eso además te reduce, te elimina la pobreza rural. Pero bueno, entonces tenemos un cambio fundamental, que es que lo que parecía ser el camino hacia adelante ha dejado de serlo. O sea, entiendo que el Banco del Sur sí lo han abierto, le han puesto como 50 centavos y entonces le pagarán el sueldo a algunos funcionarios que harán pocas cosas relevantes. Pero la siguiente cosa que estaba trabajando tiene que ver con cómo creas un fondo de estabilización monetario. Y les hago la historia larga porque el concepto es cómo creas un fondo grande regional. No importa en qué región. Regional Mercosur, regional Alianza del Pacífico, regional UNASUR. O sea, puedes hacerlo regional como quieras definir la región. El ejercicio que hice, lo hice con flujos de corto plazo para los 22 países de América Latina. Y era del mundo hacia los 22 países y dentro de los 22 países la relación entre ellos. Lo que salió es que los flujos de corto plazo grandes van a Brasil. Y claro, van a Brasil porque Brasil tiene una tasa de interés real positiva de 30%, cuando la tasa de interés real en Europa y en Estados Unidos es negativa. Entonces, lógicamente los inversionistas ponen el dinero ahí, entonces es mucho más rentable. El segundo lugar es México, naturalmente. Es la segunda plaza más grande de la región. Y el gran exportador de capitales de corto plazo en América Latina es Chile, que invierte en Brasil, en bonos del Tesoro brasileño. Esto lo miré porque para hacer un impuesto a las transacciones financieras hay dos maneras de mirarlo. Uno es en el lado cambiario, o sea, en el momento en que ese dinero pasa de moneda extranjera a moneda nacional, ahí pones el impuesto. El segundo es, pones el impuesto en el momento en que compran el activo financiero.
dos aproximaciones. Es la diferencia entre un Financial Transactions Tax y un Currency Transactions Tax. Ambos son ITFs, pero no es lo mismo un ITF cambiario que un ITF de valores financieros. Entonces, para estar claros, yo comencé a mirar de qué montos estamos hablando, cuáles son los montos que pasan de moneda extranjera a moneda nacional. Y los montos son sensacionales, o sea, el monto íntegro que entra a la región al año está encima de los 500.000 millones de dólares. Eso es entre lo que llega de Europa, Estados Unidos y Japón y lo que se mueve adentro. De eso, las 4/5 partes es Brasil. La otra 5 parte es México y después hay un conchito chiquitito que son las otras bolsas. ¿Y esto por qué importa? Porque ¿quién va a cobrar el impuesto? El impuesto no se cobra, el impuesto no es una entelequia, el impuesto está en un territorio, está en un mercado. Entonces el impuesto tiene que ser cobrado nacionalmente, aunque la aplicación del impuesto sea un impuesto regional. Y eso es bien complicado, porque hay que negociar con quien sea México o sea Brasil, que son los dos grandazos. Hay que negociar con todos, pero con los dos grandazos hay que negociar que tengan recolección del impuesto, pero que lo administren no para su presupuesto nacional, sino para el agregado. Yo quiero ver que un Ministerio de Economía diga, tengo 6 puntos del PIB en la mano, pero en realidad son de mi vecino. ¿No? Pero, en fin, ese es el problema. El cálculo, si uno hace la operación con el impuesto del 1 por 1000, el cálculo es que se pueden obtener, por la velocidad de veces que da las vueltas, este dinero a corto plazo, se pueden obtener como 60.000 millones de dólares en el agregado, que es como el 10% de la masa del año, con un impuesto de 1 por 1000, que es una cifra brutal. Claro, para el PIB de México es el 6% del PIB de México, para el PIB de Brasil es el 3%, para el resto de nosotros es el equivalente al PIB. Estoy seguro que es más grande que el PIB de Uruguay, es casi el tamaño, es la mitad del PIB del Perú. O sea, estamos hablando de cifras muy grandes que tendrían que ser administradas de manera conjunta por, teóricamente, un ente supranacional. De ser posible, porque así como lo he hecho, yo lo hice pensando en un fondo de estabilización monetario, pero lo puedes hacer exactamente para la discusión de ayer. O sea, queremos mejor protección ambiental, por ejemplo, el tema de los pasivos ambientales, que estaba ausente de la lista de los temas ambientales, pero que es el gran tema. ¿Cómo limpias el aire, el agua? ¿Cómo conservas la tierra después de que has hecho la operación minera? ¿No? ¿Cómo le regresas fertilidad? Todo eso cuesta, y cuesta muchísimo dinero. Bueno, pero con una cosa sí puedes, y puedes además darle salud, puedes dar todo lo que hemos dicho que las mujeres necesitan, lo puedes dar. Puedes fortalecer todo el tema educativo ferozmente, el tema educativo que está teniendo 2 problemas por lo que hemos escuchado, ¿no? Entonces, yo creo que el impuesto a la transacción financiera es un impuesto progresivo, es un impuesto bienvenido si se aplica a la operación cambiaria. Puede ser un impuesto inclusive pertinente para el control de los flujos de capital, para reducir la volatilidad cambiaria. El lado contrario es que como dificultad lo que tiene es que la recolección es nacional, y si estamos pensando en una aplicación regional, yo tengo que seguir trabajando, o sea, que seguir elaborando cómo se hace
¿Cómo se hace para que estas recolecciones nacionales, aunque sean asimétricas, siguen siendo recolecciones nacionales? O sea, Colombia va a captar un poco de dinero en su bolsa, Perú, Chile, en fin, todos van a captar. Los que no tienen bolsa, o sea, Paraguay, Bolivia y Ecuador, Ecuador sí tiene, pero Paraguay y Bolivia no sé bien cómo le hacemos. Y sí, crear un ente regional y crear un mecanismo de asignación. Sería un mecanismo redistributivo. Tomarías de las economías más ricas de la región, que son las que capturan, y lo aplicas en las economías más pobres de la región, que son las que tienen mayor demanda. Ese sería el mecanismo de equidad, digamos, ¿no? Esta es una primera idea y son mis 17 minutos. Gracias.